Bienvenidos a la clase del método Madre Canguro. En esta clase vamos a iniciar primeramente con la conceptualización del bebé prematuro y posteriormente hablar a manera general del programa y nos vamos a centrar en la parte de alimentación y nutrición del niño canguro. Entonces, un bebé prematuro es aquel recién nacido, que nace antes de completar la semana 37 de gestación, siendo pues una gestación la variable fisiológica fijada pues en 280 días. ¿Listo? En estos niños pueden obedecer a dos cuestiones. Una, que sea un prematuro que esté a término, y otro, que sea un bebé prematuro eh, que no consiga o que tenga una clasificación por debajo del peso muy baja. Entonces, el bebé prematuro lo clasificamos según la edad gestacional. Tenemos los prematuros extremos, que son aquellos niños que tienen un peso muy por debajo del percentil 10. ¿Sí? Tenemos los muy prematuros, que son los niños que nacen entre la semana 28 y 31 de gestación. Los prematuros moderados, que van desde la semana 32 hasta la 33 de gestación, y los prematuros tardíos, que van desde la semana 34 hasta la semana 37. También ese bebé prematuro lo podemos clasificar en función del peso. Tenemos los prematuros de muy bajo peso al nacimiento, que son aquellos niños que tienen un peso menor a 1500 gramos, prematuros extremos con bajo peso al nacimiento, que tienen un peso menor a 1000 gramos, y el microneonato o el neonato fetal, que son aquellos niños que van de 500 a 750 gramos. Bueno, chicos, a manera general, cuando hablamos de esos bebés prematuros, son niños muy frágiles, niños que requieren unas condiciones de vida extrauterinas modificadas. ¿Modificadas en qué sentido? Debido a que estos niños tienen alteraciones del metabolismo hidrosalino. Estos niños también tienen otra característica, y es que tienen desbalances en la termorregulación. Asimismo tienen problemas a nivel neurológico. ¿Por qué? Con falta de mielinización de los axones. También pueden o no tener retinopatía del recién nacido. Tienen demasiado permeable la barrera hematoencefálica, entre otras situaciones que se presentan. Este niño tiene unas características físicas: ausencia de vernis caseoso. El vernis caseoso es una especie de sebo que recubre la piel. Este vernis tiene una función termorreguladora de protección y de inmunidad. También tiene una capa de grasa subcutánea, delgada pues o ausente. La piel es casi siempre gelatinosa, de color rojiza brillante, debido a que está demasiado vascularizada. Eso pasa en los niños que nacen antes de las 34 semanas, debido a que el desarrollo epidérmico se completa hasta después de la semana 34. La piel es muy susceptible al trauma, tiene una limitada superficie de unión dermoepidérmica, tiene, al ser tan delgada, pues es un poco más, es como más delgadita, o sea que tiene mayor toxicidad. ¿Por qué? Porque absorbe más. Y en esa absorción lo que vemos es que tiene mayor permeabilidad y puede ser susceptible a sustancias extrañas. Y pues la termorregulación de capilares es limitada. En cuanto al vello y las uñas, el vello aparece en la semana 20 de gestación en una textura fina que recubre todo el cuerpo. A las 28 semanas pues empieza a desaparecer ese famoso vello, pero casi siempre es como si fuera una motica de algodón. Las cejas y las pestañas y el cabello salen a partir de la semana 20, pero es muy variable en los prematuros. Hay prematuros que tienen existencia de eh, pestañas, cejas y cabello. Hay otros prematuros que después del nacimiento, después de la recuperación por nutrición, es que alcanzan esas características físicas. En el recién nacido pretérmino, que en nuestro caso el cabello es lanudo y fino y se cae rápidamente, y las uñas son rudimentarias. ¿Cómo así? Que las uñas son como un papel seda, son demasiado delgadas y se caen con facilidad. En los ojitos, la mielinización de los axones de nervio óptico se da al final del periodo fetal. Sí, la vascularización pues, del borde de la retina se termina como de completar hasta la
semana final de la gestación, o sea, término de las 40 semanas. Y los párpados casi siempre se encuentran fusionados. No se abren sino hasta la semana 26. En las orejas encontramos el pabellón. Lo único que no tiene el bebé prematuro es que la carencia del soporte cartilaginoso, que es la unión del pabellón hacia la cabeza, no se encuentra y por eso es que se ve como las orejitas aplanadas. Y ya después de la semana 34, el pabellón ya tiene o se empieza a curvar un poco y ya se empiezan como a modular o a moldear las características de la oreja, físicas, digamos, del pabellón. En las glándulas mamarias casi tienen una areola poco perceptible, el nódulo mamario es muy pequeño, menor a 10 milímetros, y en los genitales, pues en el caso de los niños, tenemos que empiezan a descender los testículos al conducto inguinal, a veces no bajan, hay que esperar, digamos, hasta la semana 38 o 40 de vida postnatal. Y verificar también, se verifica que casi siempre en la semana 36 aparecen o empiezan a aparecer el famosos pliegues del sacro escrotal. En el caso de las niñas sí se puede ver más prominente tanto el clítoris como los labios menores, y luego ya después de la semana de 32 ya empieza como a mantenerse, o no a mantenerse, sino a estabilizar el crecimiento, debido a que los prematuros, los genitales son extremadamente grandes, pero posteriormente de la maduración postnatal empiezan a disminuir su tamaño. Y en cuanto a las líneas plantares, ahí aparece, hay niños que nacen sin pliegues, otras con marcas definidas en la mitad, marcas definidas en el surco. Ellas como tal, entre la semana 30 y 32 no se observan las líneas de la superficie plantar. Pero luego, después de la semana 34, inician a aparecer aquellas líneas plantares que también, digamos, son parte de los famosos TEPS de Apgar o el TEPS de Boyer, para poder determinar la edad gestacional en función de las características físicas del recién nacido. Ahora sí, entrando en materia, la definición del método madre canguro o el método madre canguro es un sistema de cuidados, ¿sí? Para aquellos niños que tienen un bajo peso al nacer, que se encuentra estandarizado y protocolizado por el contacto piel a piel. Este método fue concebido o implementado pues al final de 1970 en el Instituto Materno Infantil de Bogotá por el doctor Edgar Rey Sarabia para el año 1978, quien decide utilizar a las madres como una fuente de calor debido a que no tenían una cantidad pues amplia de incubadoras, instituyendo lo que sería conocido pues como el famoso método madre canguro. Entonces, las motivaciones del doctor fueron obviamente que se realizaba un alto índice de abandonos por la separación prolongada pues de la madre y el recién nacido, asimismo unas altas tasas de morbimortalidad en esos niños prematuros y de bajo peso al nacer hospitalizados. Ya había un hacinamiento del servicio y por eso lo que hacía era que se generaba mayor infección a nivel intrahospitalario. También entonces otra cosa que él, digamos, le dio paso al doctor era la observación en la naturaleza de la experiencia del marsupial. ¿Por qué? Porque los marsupiales veían que el proporcionamiento pues, de calor por la piel era mucho más natural y veían que las tasas de supervivencia pues, de esos marsupiales era muchísimo mayor. Por eso, pues obviamente, también en este método madre canguro, se dio también la capacidad pues, de transferirle tanto a los padres como a los cuidadores la capacidad de que de ser el cuidador principal de su hijo y también satisfaciendo esas necesidades tanto emocionales como físicas. Entonces, como tal, el programa es un conjunto de actividades destinadas a realizar una intervención específica en salud. Esta intervención específica en salud, ¿cómo que trae a consecuencia? Obviamente que se integre de manera entrenada y organizada una estructura administrativa para la concesión del logro. ¿Cuál es la concesión del logro? Aumentar de peso a ese niño y que no tenga alteraciones a nivel neurológico ni tampoco a nivel motor. Ahora, esto era como la introducción que ya al principio fue creado e implementado por el doctor Edgar Rey en el Hospital Materno Infantil. Presenta la base de cuidado al niño prematuro o de bajo peso al nacer y ha sido estandarizado. Entonces, en ese orden de ideas y mirando pues la estructura del doctor,
ellos hablan de cierta manera que hay 6 características básicas del método madre canguro, en las cuales se definen los lineamientos de estricto cumplimiento. El primero, ¿cuál es? La población blanco, que es la población objeto de la intervención. La segunda, la posición canguro. La tercera, alimentación y nutrición canguro basada en la lactancia materna, que nosotros vamos a enfatizar en esa parte. Políticas canguro de egreso, seguimiento multidisciplinario y la consulta colectiva. Entonces el componente, volvemos, componentes, posición canguro, la alimentación canguro, estrategia nutricional basada en lactancia y la política de egreso. Esos son los 3 componentes. Y tenemos los componentes claves, que es el contacto piel a piel, continuo y prolongado, el alta temprana y la lactancia materna. Entonces, eso ya pues lo habíamos hablado anteriormente. Vamos a pasar esta diapositiva rápido por eso. Entonces vamos a iniciar con los componentes básicos. Cuando a mí me hablan pues de población blanco, chicos, cuando yo hablo de la población blanco, es esos niños o recién nacidos prematuros de menos de 37 semanas de gestación, independientemente del peso. O recién nacidos con pesos menores a 2.500 gramos o bajo peso, independiente de la edad gestacional. La posición canguro, bueno, ahora sí, se utiliza tan pronto como es posible y es prudente. Primero, si el niño tiene pues la capacidad de tolerarla, si también hay una estabilización de los signos vitales y el niño no presenta bradicardia. También cuando el niño no presenta apneas primarias o ya se encuentran controladas, o si también los niños candidatos a la intervención nacen o son remitidos a una IPS de segundo nivel. Si un niño nace con una institución prestadora de servicio de salud, uno debe ser trasladado a una IPS donde haya unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios neonatales y con un programa madre canguro establecido. No quiere decir que el niño o que la intervención canguro no reemplace la unidad de cuidados intensivos neonatales, sino que complementa la intervención de salud realizada pues con el recién nacido. Entonces, hablando acá pues de la posición canguro, el propósito de esta posición es que el niño, cierto, encuentre en la madre una fuente permanente de calor y una estimulación cinética y sensorial, manteniendo pues la vía aérea permeable. Como así que esta posición estimula y favorece tanto la lactancia materna y también el contacto íntimo prolongado entre la madre y el niño, y busca establecer o reforzar de cierta manera el vínculo biológico en el cual debe existir tanto el recién nacido como de la mamá. Entonces, aquí, para cumplir los propósitos, ¿cierto?, de esta posición canguro, debe ser como mínimo continua, es decir, el mínimo posible de interrupciones, prolongada, el mayor tiempo posible, por preferencia 24 horas del día y no menos de 2 horas consecutivas, y duradera. ¿Por qué? Porque puede mantenerse en días o semanas, tal cual como el niño lo necesite o la tolere. Entonces, si ustedes miran aquí las figuras, se posiciona el niño casi desnudo, solo por el gorro, el pañal y las medias, es lo único que se le coloca. Se coloca en una posición estricta vertical entre los senos de la madre o del tórax del cuidador, en contacto directo con su piel durante las 24 horas. Entonces ahí hay un soporte de telas como una fajita que ayuda pues obviamente a mantener al niño en esa posición y condiciona pues ahorita el desarrollo de apneas. El niño puede ser alimentado en cualquier momento durante esta en posición canguro. Otra persona puede estar el padre que pueda asumir el rol de la madre, la abuela, la tía, y también la persona o el niño, en este caso, deben dormir semisentados. Entonces, esto es como tal la posición o los propósitos que tiene la posición madre canguro. Entonces, en cuanto a la alimentación y nutrición basada en lactancia materna, ustedes ven ahí a la mamá con la fajita. Tenemos 3 periodos grandes. Uno es el periodo de transición, otro es el periodo de crecimiento estable y otro es el periodo de egreso término. Entonces, todos los programas Madre Canguro chicos deben cumplir con el decreto 1397 de 1992, el cual promueve la lactancia materna y se reglamenta la comercialización y la publicidad de los alimentos basados en fórmula y complementarios a la leche materna. Entonces, lo importante acá de esta revisión
es que cuando hablamos de periodo de transición, abarca desde el nacimiento hasta que se completan los, digamos, los aspectos de transición inmediata de vida extrauterina, o sea, sería la primera semana de vida, donde el niño por lo general requiere soporte nutricional parenteral o el uso de estrategias de adaptación fisiológica del tracto digestivo. El periodo de crecimiento estable se considera desde que completa la transición hasta llegar al término, que asemeja al periodo de crecimiento intrauterino, y que hubiese ocurrido si el neonato hubiese podido llevar a término en el vientre de su madre. Y el periodo posegreso es desde el término hasta el año de edad corregida. Entonces, eh, aquí ya les coloqué, la estrategia requiere es, obviamente para que el niño aumente de peso, que tenga un periodo de crecimiento estable. La fuente fundamental pues de la nutrición es la leche materna, y también tenemos que será usada todas las veces que sea posible, y la alimentación se puede realizar por succión directa del seno a través de la extracción de leche o el suministro a través de vasos, cucharas o jeringas. Entonces el objetivo principal, ¿cierto?, de esta estrategia es primero que el niño alcance idealmente con lactancia materna el peso similar al crecimiento normal de vida intrauterina, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, pues la meta del crecimiento es esa. Si yo les hiciera esa pregunta, ¿cuál es la meta del crecimiento? Entonces usted tiene que decir, cuando se obtiene una ganancia de peso o al menos como la del crecimiento intrauterino, que es de 15 gramos día hasta la semana 37 de edad gestacional, y luego de 8 a 11 gramos sobre kilogramo día hasta el término. ¿Esto a qué obedece? Debido a que cuando alcanzamos esa cantidad o esos gramos sobre kilogramo día de crecimiento, vamos a tener un aporte balanceado pues, de nutrientes esenciales y su perfil de seguridad, y también evitamos el riesgo de algunas enfermedades como la enterocolitis necrosante. Entonces, ¿qué otra cosa? Si yo veo que el niño no está logrando el objetivo, tengo que empezar a identificar y corregir aquellas condiciones que expliquen esa ganancia de peso inadecuada, como efectos adversos, mala técnica de lactancia, o puede ser que el soporte nutricional no esté dando, digamos, los resultados que yo requiero. También se complementa por la lactancia materna, y también se disminuye y se complementa hasta la semana 40 de la semana de gestación, debido a que estos niños por lo general hacen lactancia materna mixta o en algunos casos lactancia materna fortificada. El alta temprana, ¿cierto? Se logra cuando el niño ya tiene una adaptación canguro, incluyendo pues la posición y la nutrición. Aquí se da o se da cuenta según porque el niño ya es capaz de coordinar, succionar, deglutir y también pues respirar de manera integral y también voluntaria. O sea que el niño no va a requerir de respiradores ni objetos externos para poder, digamos, estar ¿qué? En ese caso. El alta temprana, entonces en algunos programas madre canguro, este egreso pues se da a niños alimentados pues por la madre por sonda u otro método alternativo. Y aquí también se da el alta cuando ya el niño tiene una ganancia de peso entre 2.000 a 2.500, y también cuando usted ve que la familia se dispone y es capaz pues de seguir protocolos de asesoramiento y políticas de seguimiento. ¿Cómo así? Cuando el niño sale, ya tiene unos controles establecidos por el programa en Madre Canguro hasta que tiene 2 añitos, que es el egreso del programa final. Entonces eso lo hacen en el hospital, por ejemplo, Erasmo Meos. El niño sale, digamos, de su estancia hospitalaria, va más o menos cada mes a revisión o cada 2 meses, y le revisan toda la parte pues respiratoria, del neurodesarrollo, entre otros. Y ya cuando cumple 2 añitos de egreso los gradúan del programa. Y también pues cuando el niño tiene acceso pues a un seguimiento canguro sistemático, riguroso y bien establecido que se da por el protocolo institucional. Entonces después del egreso se hace un control diario hasta que la ganancia llega hasta 15 gramos, luego los controles van semanales, y luego el seguimiento incluye profilaxis antirreflujo, apnea primaria y vitaminas, y también se realiza tamizaje oftalmológico, audiométrico y neurológico, que incluye ecografía cerebral, que son los famosos exámenes de potenciales evocados que se usan para determinar si hay riesgo o no de neurodesarrollo y si hay riesgo en alguno de los órganos de los sentidos. Eso es lo que se hace a nivel general.
Entonces vamos a hablar sobre la estrategia 3, estrategias de alimentación para niños canguro. Entonces esta estrategia se encuentra dentro del periodo estable, ya anteriormente lo habíamos hablado, y se presenta como el periodo de transición hasta que el niño alcanza el término. Aquí hay doble reto. Primero, que el niño alcance un crecimiento similar al que tiene en el útero de la madre y también que recupere los déficits acumulados durante el periodo de transición. ¿A qué me refiero con déficits acumulados? Que el niño prematuro por lo general tiene escaso panículo adiposo, también contiene reservas, digamos, o pool de aminoácidos, también tiene unas escasas, digamos, reservas de glucógeno, entre osteopenia y otros déficits nutricionales que se dan por las altas demandas metabólicas que el niño prematuro tiene. Entonces, en este sentido, la leche materna sí es una obligación en este tipo de situaciones, si es específica, no hay ninguna leche o comercial que la pueda sustituir. Entonces, la lactancia materna para nosotros es la referencia o modelo normativo debido a que, según el crecimiento y la salud y el desarrollo del niño, la leche materna es la única que tiene, digamos, los componentes que el niño requiere y asimismo tiene, digamos, sus beneficios y tiene riesgos, evita riesgos, perdón, de que se genere enterocolitis necrosante o efectos de la pared abdominal que pueden ser prevenibles. Entonces el objetivo, ya lo hablábamos, es reducir la morbilidad neonatal, aportar un buen desarrollo neurológico y obtener un crecimiento adecuado. Reducir la atopia, el índice de alergia que se da mucho por el uso de fórmulas, disminuir el riesgo potencial de hipertensión y también porque se complementa siempre con las vitaminas liposolubles y también puede ser fortificada y complementada si es necesario. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de la nutrición y el niño canguro, por ejemplo, no está ganando el peso adecuadamente, nosotros lo que hacemos es colocar un suplemento nutricional. En este caso, como nosotros no podemos colocar un producto integral debido a que la tasa osmolar es demasiado grande, se colocan fórmulas o leches maternizadas. En esas fuentes maternizadas, ¿cierto? Lo que utilizamos es las famosas fórmulas lácteas como un complemento de la alimentación. Entonces nosotros iniciamos solamente con el 25 o el 30% de las necesidades diarias de ese niño con fórmula y también suministramos lactancia materna, ¿sí? Puede ser fortificada o no fortificada para qué? Para evitar la pérdida de crecimiento y también para evitar la desnutrición en estos niños. El niño prematuro, chicos, tiene tomas muy seguidas. Un niño prematuro prácticamente hay que darle alimentación cada hora. La succión. Entonces, acá hay que enseñar a succionar a los niños. Hay bebés prematuros que no tienen problemas con succión, pero hay bebés prematuros que apenas nacen, no tienen a su madre, o su mamá puede estar en una unidad de cuidados intensivos y no hay un banco de leche humana, entonces a los niños por lo general se les enseña o se les suministra la leche con vasito, cuchara o demás. Cuando esto pasa, el niño se acostumbra, por decirlo así, a ese método de alimentación. Y cuando ya nuevamente se puede encontrar con su madre, hay que enseñarlo a succionar. ¿Cómo se enseña a succionar? Con un guante, ¿cierto? Se coloca, por ejemplo, la tacita, la cuchara o la jeringa y se estimula con el dedo la cavidad oral, de manera que el niño haga como una forma en C y empiece como a aspirar. Entonces, poco a poco, eso lo hacen casi siempre los fisioterapeutas y los fonoaudiólogos o las enfermeras ¿del qué? Del servicio. Entonces, ¿qué nosotros queremos con esa succión? Que obviamente el niño o la lengua llene la cavidad oral y que dé reflejo de búsqueda, o sea, que el niño mueva, ¿cierto? Y va más allá, pues, obviamente de las encías. O sea, nosotros queremos que el niño con su boquita, ¿cierto? Envuelva toda la areola o el pezón, ¿cierto? Llega un movimiento ondulante y genera una presión positiva y que esos cacheticos, ¿cierto?, estén llenos y que los labios estén evertidos, o sea, hacia afuera, que es la manera como yo me doy cuenta que hay una buena técnica de succión y también evitar pues que el niño se llene de aire y se genere la famosa aerofagia. Tenemos tres reflejos, el de búsqueda, cuando el niño roza y frota la boca hasta la parte del pezón, el de succión, cuando el niño colocándole o poniendo un dedo en la boca empieza a aspirar, y el reflejo de deglución es cuando ya el niño traspasa, ¿cierto?, a nivel del esófago esos movimientos o la leche a través de la laringe. Entonces tenemos unos trastornos que se dan en los bebés prematuros, la disfunción motora oral,
que es la alteración de la capacidad del niño para unirse al seno de la mamita, puede ser primaria o secundaria. La primaria es secundaria a problemas neurológicos como hipertonicidad, hipotonicidad, y la secundaria es cuando ya los reflejos pues, de succión y eglución se alteran debido a que al uso del chupo o del biberón, que aquí nos toca enseñarle al niño nuevamente a succionar y también a que haga ese reflejo de búsqueda con la madre. Entonces, entre los prerequisitos para que ese niño se adapte, primero nosotros requeremos de una política de puertas abiertas para que tanto los padres como el cuidador se puedan quedar con los niños. Otra es que el equipo de salud pues tenga el propósito de generar una lactancia materna satisfactoria. Otro, el apoyo de la madre durante el periodo de lactancia y también la introducción al trabajo. Y también pues en esa lactancia tenemos que obviamente esa lactancia primero nos va a generar enzimas digestivas, antioxidantes, agentes antiinflamatorios, hormonas y bioactivos que nos van a permitir obviamente una barrera inmunológica y un aporte adecuado de nutrientes. Otra que también hay una cosa que es difícil establecer una lactancia exitosa en unidades de cuidados neonatales debido a que en muchos casos la mamita no puede estar todo el tiempo con el niño. Otra es que también a veces la mamita se encuentra hospitalizada y si no hay nodriza o una persona que extraiga la leche o leche de banco, pues es difícil entablar la alimentación y nos toca iniciar con fórmulas lácteas. Y la tercera es que también pues, le confiere la protección inmune y la inmunomodulación generada por la lactoferrina, la lisozima, la inmunoglobulina G, M y A, que le van a dar a ese chiquitín, por ejemplo, esa barrera protectora. Entonces, bueno, la leche materna, chicos, a nivel general, el calostro es de la primera lechecita que sale, que dura durante los 3 o primeros 4 días de vida. Es un líquido espeso y amarillo. El volumen va de 2 a 20 ml. Contiene, bueno, menos lactosa, grasa, vitaminas. Es muy amarilla, por lo que tiene mayor inmunoglobulina A, lactoferrina y células y muchos carotenoides. El método de alimentación, chicos, se debe hacer a base de leche materna de su propia madre o de una nodriza y la suplementación de vitaminas liposolubles o alimentación a base de fórmula para prematuros. Cuando los niños tienen menor de 1.500 gramos o nacidos antes de la semana 32, a veces la lactancia no es suficiente. Entonces, por eso nosotros allí dicen que hay que cubrir las necesidades de calcio y fósforo. ¿Cómo lo hacemos? O algunas necesidades proteicas a través del uso de fortificadores de leche materna. ¿Qué es un fortificador? Un producto que se le adiciona a la leche materna y que me va a aumentar tanto la cantidad de proteínas, calorías de algunos nutrientes críticos como el calcio y del fósforo en estos niños, debido a que el prematuro genera osteopenia en la gran mayoría de los casos. Los niños acá, bueno, a los niños como tal no se les coloca un horario, pero nosotros en los bebés prematuros, cuando tienen menos de 2.000 gramos y de 37 semanas, nosotros hacemos intervalos cortos de comida. ¿Cómo así? O sea que cada horita le estamos suministrando, según su capacidad gástrica, que es igual al 1% del peso en gramos menos 3, las cantidades específicas para permitir una adecuada termorregulación, crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque un bebé prematuro por lo general no consume la cantidad de ¿qué? Digamos, de fórmula que se consume un niño, por ejemplo, de 1 mes de edad o de una semana de vida, que puede tomar hasta 2 o 3 onzas. Un bebé prematuro lo máximo que tolera por lo general son 30 cc por toma. Y eso, el niño, pues si es leche materna, se demora en degradarse más o menos unos 30, 40 minutos y si es leche maternizada, aproximadamente 1 hora y 20, dependiendo pues del vaciamiento gástrico. En cuanto a la lactancia, chicos, pues aquí hay varias posiciones. El prematuro pues puede ser amamantado en la posición en cual él soporta tanto su cabeza como su cuello y que evite pues una obstrucción de vías respiratorias porque puede generar una apnea o una bradicardia durante la lactancia y se puede en algunos casos hasta broncoaspirar. Entonces primero la posición de pelota de fútbol o sandía, que es una posición que muchas mamás la utilizan como los niños son tan pequeños, almohadas de soporte u otros elementos de soporte, la posición de acunado, cruzado o inverso, que se puede dar también mientras el niño se encuentra en posición canguro, la posición de balón de fútbol modificada o la posición de mano de bailarín o de caballito que se halla cuando el niño está grandecito y más o menos tiene más de 3 meses de edad.
En los métodos alternativos pues, de alimentación, por lo general uno al niño canguro, si no tiene a su madre o si se le administra la leche materna extraída, se le da alimentación por taza, cuchara, jeringo, gotero. Nosotros no enviamos biberones, estamos en contra de los biberones por la política IAMI. ¿Por qué utilizamos ese tipo de cosas? Porque primero el niño pues no interfiere con la lactancia materna, la taza es fácil de lavar, de higienizar, es seguro, el niño recibe la cantidad que necesita y cuando ya no quiere cierra la boca y también pues puede complementar la lactancia materna cuando el niño por ejemplo está débil o cansado porque no requiere mayor esfuerzo del niño. Entonces, cuando le vamos a dar alimentación con taza, ustedes verifican primero el soporte. Tienen que verificar bien que el niño esté en una buena posición tanto de la cabeza como del tórax. Se mide la cantidad de leche necesaria en una tacita. Ustedes la ven ahí que es como una taza con una ojiva. Se sostiene el niño en posición semivertical. El niño se le toca los labios con la taza. Y el niño empieza a beber solito y traga la leche a su propia velocidad. Y ya el niño, pues cuando cierra la boquita y no muestra mayor interés, ya no hay que suministrarle más leche. Eso quiere decir que el niño ya está saciado. Por succión o sonda, ustedes ven ahí, es una sonda Foley o una sonda de 7 o 6 French. Aquí se inserta esa sonda nasogástrica u orogástrica por la nariz. Se verifica que no haya contenido gástrico, eso lo hacen las enfermeras, nosotros no lo hacemos. Ellas aspiran y verifican si hay contenido gástrico. Y luego, pues entonces empieza a mandar por gravedad las pequeñas cantidades de ¿qué? De leche materna o de fórmula a través de la sonda, ¿sí? Esas ondas, pues entonces se puede retirar o se deja el tubo máximo 3 días y se cambia todos los días, pero las ondas por lo general se utilizan en un intervalo menor a 6 semanas, que son, digamos, las indicaciones para las ondas nasoentéricas. Entonces aquí ustedes ven acá, mire, ahí ven a la mamita que tiene como un ambú de jeringa, porque también se puede conectar la jeringa o una bomba de infusión o el producto como tal. Casi siempre nosotros pedimos que se le dé el calostro al niño para, digamos, que tenga esa barrera de protección. Se alimenta al niño durante 15 a 20 minutos en tomas pequeñitas, en tomas de 1 cc o 2 por minuto, muy poquito. La alimentación ojalá cuando el niño ya se le retire la sonda inicie con taza y también pues que el método de infusión, ¿cierto? Tenga una vigilante constancia porque como la capacidad gástrica del niño es tan pequeñito, muy probablemente no tolere grandes volúmenes. También obviamente enseñarle a la mamita las técnicas de extracción. Ustedes ven ahí una foto de extracción manual y una foto de extracción con elementos mecánicos. Yo no estoy de acuerdo con los elementos mecánicos porque pueden dañar parte del seno, puede ser dolorosa. Entonces la mamita pues obviamente se debe extraer la leche, lavarse las manos, tener higienizado y esterilizado los elementos con los cuales va a hacer la extracción. Igualmente que esta extracción de leche dure entre 20 minuticos más o menos y que obviamente se concentren todas las gotas. Mientras la mamá inicia con su proceso de extracción al inicio, van a salir solo gotas muy pequeñas, ya posteriormente va a aumentar el flujo. Si la mamá está estresada, no va a salir leche. Entonces la mamita tiene que estar en un ambiente tranquilo, cálido, donde se evite digamos, ese proceso, porque entre la mamá más se estresa, menor cantidad de leche se va a producir. Y acá pues entonces está como un cuadrito, tanto de la madre como del niño, de cuáles son esas causas de baja producción de leche. La inseguridad de la mamá, antecedentes de cirugía de seno, la mamita está utilizando pezones de goma o escudos pezón, uso de anticonceptivos orales, lactancia por un solo seno, periodos acortados, baja frecuencia de la lactancia, tomas nocturnas, fisuras, dolor del amamantamiento, bueno, entre otras cosas. Entonces, en esa extracción de leche, pues también hay que verificarle a la mamá que la mamita debe rotular el envase, debe colocarle la hora en la cual se hizo la extracción de leche y hacer pues el proceso de conservación específico. Y ya para finalizar, pues los problemas durante, digamos, el egreso hospitalario es que, digamos, puede haber resistencia de la mamita, porque puede ser que le dé miedo tratar de amamantar a su hijo. Entonces hay que enseñarles a la mamá la ventaja de la lactancia materna y evitar pues obviamente digamos, estas situaciones. Entonces pues acá yo les voy a colocar 2 ejercicios de la corrección de la edad. Entonces aquí está la edad gestacional.
tiempo transcurrido del nacimiento hasta la fecha de la última menstruación. Edad cronológica, que es la edad que todos tenemos, que se da porque por nuestro nacimiento, y la edad corregida es la edad que utilizamos en los niños prematuros hasta los 2 años. ¿Para qué? Para corregir los hitos de desarrollo psicomotor que se pudieron o no presentar por el retraso que ellos tienen ahí. Entonces, en este orden de ideas, vamos a corregir la edad. ¿Cómo se corrige la edad? Se corrige aplicando la fórmula. 40 menos las semanas de gestación que le faltaron al niño, y entonces aquí hay un ejemplo. Se supone que la edad en la cual nosotros terminamos de cumplir con nuestro proceso gestacional son la semana 40, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un niño que nació 28 semanas, o sea, 4 meses cronológicos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Aplico la fórmula 40 menos las semanas de gestación con la cual nació el bebé, que en este caso serían 28. Eso me da 12 semanas o 3 meses. El niño al día de hoy, ¿cierto? Tiene 4 meses de edad por edad cronológica, pero por corrección de edad él tiene 3 meses. Si yo hago la resta de 4 meses cronológicos menos los 3 meses de prematuridad con el que el niño nació, el niño realmente no tiene 4 meses, tiene 1 mes de edad. ¿Por qué? Porque esos 3 meses que le estamos restando son los meses o las 12 semanas que le faltaron para completar su desarrollo dentro del útero de la madre. ¿Listo? Otra cosa es, bueno, la velocidad media de crecimiento. Ustedes vieron ahí que debe haber una ganancia meta de peso. Entonces, en ese sentido, o en ese orden de ideas, se va a hacer un cálculo. En ese cálculo, ¿qué es lo que se va a hacer? Se toma el peso inicial y el peso final y se divide sobre el número de días de estancia hospitalaria. Entonces tenemos que en este niño tiene un peso de 7.500 el día 16 y el día 19 transcurrieron 3 días, tiene 7.800 gramos. Yo aplico la fórmula. Peso actual menos el peso anterior sobre el número de días igual a los gramos día. Entonces yo hago la división. 7.800 menos 7.500 y lo divido en 3 que fueron los días de estancia, el niño ganó 100 gramos día. Pero esos son los gramos totales al día. A mí me piden para verificar los gramos sobre kilogramo día. Entonces, ¿yo qué hago? Divido por 7.5 kilogramos. ¿Por qué por 7.5? Porque fue el peso de inicio o el peso de en el cual ingresa al hospital o a la UCI. Y el resultado me da en gramos sobre kilogramo días, que en este caso da 13.13. Ese 13.13, ¿qué quiere decir? Que el niño tiene un crecimiento satisfactorio. Si ya el niño me gana más de 20, quiere decir que ya el niño está rehabilitado en ingreso. Pero si tiene una ganancia menor a 5, es no satisfactorio, y entre 5 y 10, moderadamente satisfactorio. Entonces, como tal, esa era la revisión pues de esta clase. Entonces, cualquier cosa, duda, inquietud, estoy atenta a las dudas o inquietudes.